filósofo que destruyó la certeza. David Hume no solo cuestionó lo que sabíamos, sino cómo podíamos saberlo. Armado con una lógica implacable y un escepticismo radical, hizo volar por los aires conceptos fundamentales como la causalidad, la identidad personal y la existencia de Dios en la Inglaterra del siglo XVIII. Su filosofía no fue una simple discusión académica, sino una bomba intelectual que obligó a pensadores de la talla de Immanuel Kant a despertar de su sueño dogmático. Prepárate para conocer al gran escéptico, el hombre cuyas ideas aún definen el límite entre la razón y la fe. Hola, ¿qué tal amigos del Arquitecto Vital? Hoy les presento uno de los primeros filósofos modernos. Anteriormente les presenté una lista de los primeros filósofos modernos, pues ahora comenzamos con David Hume, uno de los primeros filósofos modernos. A Hume se le negó la carrera académica que habría querido por escepticismo religioso, que él apenas disimulaba, pero sus obras filosóficas e históricas lo convirtieron en la principal figura de la Ilustración escocesa. David Hume fue el filósofo inglés más importante del siglo XVIII, pero en vida se le conoció sobre todo como historiador. Aún así, sus obras filosóficas fueron apreciadas por otros filósofos, sobre todo por Immanuel Kant, quien dijo que Hume lo había despertado de su sueño dogmático. Hume nació en Berwickshire, Escocia, cerca de la frontera con Inglaterra, en una pequeña propiedad de su padre. Era una familia acomodada y David creció en una atmósfera conservadora y religiosamente calvinista. Tenía solo 3 años cuando murió su padre. Su madre lo educó en casa y lo preparó para la universidad y la carrera como abogado que se esperaba que siguiera. A los 11 años entró en la Universidad de Edimburgo, donde estudió durante 4 años. Pronto se dio cuenta de que no le interesaba ni el derecho ni el comercio, sino la literatura y la filosofía, por lo que buscó tutores privados de esas materias. Después puso un periodo de intenso estudio que lo agotó mental y físicamente. En 1729 sufrió un colapso nervioso que quizá provocado por el tema de sus investigaciones, pues su aplicación de la filosofía empírica le hizo cuestionarse muchas de sus creencias. Por ejemplo, su fe religiosa. Cuando se recobró, se puso a trabajar en una oficina mercantil de Bristol, pero sentía que necesitaba más tiempo para la reflexión y la contemplación, por lo que en 1734 se trasladó a la Flèche, a orillas del Loira, en Francia, en la apacible atmósfera del lugar y con la oportunidad de conversar con los jesuitas del Real Colegio de la Flèche. Comenzó a organizar sus pensamientos filosóficos. Durante los siguientes 3 años, trabajó en su tratado sobre la naturaleza humana, publicado en 2 tomos en 1739 y 1740. En el tratado, Hume considera con escepticismo el modo que experimentamos y entendemos el mundo. Como empirista, rechazaba la idea de que solo la razón puede revelar información sobre el mundo y hacía una distinción entre relaciones de ideas y hechos. Llegó a afirmar que la causalidad y la regularidad y la predictibilidad del mundo no tienen ninguna base según la razón. Aunque hoy el tratado se considera una gran obra filosófica y se admiran su claridad de estilo y su ingeniosa elegancia, no fue bien recibido en su tiempo. Hume quedó decepcionado, pero no se desanimó. Más tarde consideró el tratado una obra imperfecta y
recompuso sus ideas en un estilo más accesible en su investigación sobre el entendimiento humano, en 1748, y en Investigación sobre los principios de la moral, 1751. En 1741, Hume publicó el primer volumen de sus ensayos morales y políticos, que fueron más apreciados por el público que su primer libro. Y durante los siguientes años se labró un nombre en los círculos intelectuales de Edimburgo. Hume sintió que era el momento de asegurarse algún tipo de carrera académica. En 1744 se postuló para ocupar la cátedra de Filosofía Moral de la Universidad de Edimburgo, un puesto para el que estaba magníficamente cualificado. Sin embargo, el cargo necesitaba la aprobación del Consejo de la ciudad, notablemente conservador, que se negó debido a las opiniones de Hume, que consideraba ateas. En lugar de protestar, Hume retiró su solicitud y pasó los años siguientes desempeñando diversos trabajos insatisfactorios. Abandonó su querido Edimburgo para trabajar como tutor privado de la marquesa de Annandale en St. Albans, pero no pudo soportar su excentricidad de su patrona y al cabo de unos meses abandonó el puesto. Después fue secretario del general James St. Clair, lo que le permitió presenciar acciones militares en Francia, al que acompañó como diplomático a Viena y Turín. Mientras la reputación de Hume como escritor filosófico y literario continuaba creciendo, en 1751 presentó una nueva solicitud para convertirse en profesor de la Universidad de Glasgow. De nuevo fue rechazado, por lo que aceptó el cargo de bibliotecario en la Avocates Library, una importante biblioteca en Edimburgo. Aunque su trabajo allí le proporcionaba pocos ingresos, le permitía acceso a los libros que necesitaba para su siguiente proyecto. Durante los siguientes 9 años escribió los 6 volúmenes de su Historia de Inglaterra, que era más bien una historia de Gran Bretaña. Publicado entre 1754 y 1761, que se convirtió en un superventas e hizo famoso a Hume. A partir de entonces, Hume fue más conocido para el gran público como historiador, pero él siguió ocupándose de sus ensayos filosóficos, en particular sobre la religión. En 1756 preparó una colección de disertaciones, pero antes de su publicación se corrió el rumor de su polémico contenido. Amenazaron al editor con tomar acciones legales, lo que forzó a Hume a reescribir el ensayo La historia natural de la religión y a eliminar sobre el suicidio y sobre la inmortalidad del alma. El libro Cuatro diserciones apareció en 1757, pero Hume siguió el consejo de sus amigos y no publicó más obras de ese periodo. Sus diálogos sobre la religión natural aparecieron de forma póstuma en 1779. En 1763, Hume dejó su puesto en la Avocates Library, pero para acompañar al conde de Hertford a la embajada británica en París. Esto no solo ayudó a su carrera diplomática, sino que colocó en el corazón de la sociedad ilustrada de Europa. Se ganó la amistad de pensadores tan respetados como Denis Diderot, Voltaire y Jean Le Rond de Alembert, pero sus relaciones con Jean-Jacques Rousseau fueron desastrosas. En 1766 Hume regresó a Edimburgo, tras pasar por Londres y, aparte de un breve periodo en París, al año siguiente pasó el resto de su vida revisando sus obras para futuras ediciones. Era un respetado estadista y en 1767
fue nombrado secretario de Estado para el Departamento del Norte. Tras cumplir 50 años, Hume se retiró de la vida pública para disfrutar de la vida social y literaria de Edimburgo sin la presión del trabajo. Aunque sus enemigos aún lo atacaban, mantuvo un amplio círculo de amigos, colegas que admiraban su obra y disfrutaban de su compañía. Era un hombre amable, con una disposición optimista y un gran encanto e ingenio. Aunque su vida no transcurrió como habría querido, nunca estuvo resentido y podía estar satisfecho de su variada y exitosa carrera y de ser el más importante filósofo de su generación. En 1776, David Hume murió de una dolencia estomacal, probablemente cáncer. A los 56 años, está enterrado en el cementerio de Carlton, en Edimburgo, en una tumba diseñada por su amigo, el renombrado arquitecto Robert Adam. En términos generales, los errores en religión son peligrosos. Los errores en filosofía solo son ridículos, dijo David Hume. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.